y en Radio La Familia. En Alerta Noticias, el bloque económico, con el reconocido economista Juan Tábara Valladolid. Estamos ya con Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a Radio La Familia. Jorge, ¿qué tal? Buenos días a todos los radioescuchas de Radio La Familia, saludos a todo el Perú. Bueno, ya se calmarán las aguas en el tema electoral y también en la parte económica, ¿no? Y lo que ha dicho hace poco Rafael López Aliaga sobre el dólar, de verdad que una vez más lo ha desnudado lo que en el fondo él es, ¿no? O sea, que le interesa muy poco a la población. Sí, pues lamentablemente, Jorge, este tema electoral está afectando mucho a la economía y ya lo que se debe de una vez es proclamar a Castillo, porque no hay reversión a nada ya. Incluso estuve escuchando una entrevista que le estuvieron haciendo a una integrante de Fuerza Popular, una ex integrante de Fuerza Popular, y ella decía que en el pedido de Fujimori de hoy día ir a buscar al presidente Sagasti para decirle que haga una evaluación internacional, eso no, una auditoría internacional, eso en realidad no es posible, dado que atentaría contra él mismo, porque llevaría a pedir una vacancia del presidente, ¿no? Entonces, yo creo que se está intentando, se está haciendo todo lo posible por afectar los intereses del país. Debería empezar a trabajarse ya, Jorge, por ejemplo, en temas de búsqueda del empleo. Una de las razones de las que se tiene que implementar ya de una vez se debe proclamar ya de una vez a Pedro Castillo como presidente del Bicentenario, es empezar a trabajar la parte económica, que es fundamental para la generación de empleo. Una de las cosas que, por ejemplo, yo estuve revisando es que inclusión financiera, Jorge, es fundamental para que la mayoría de los micro, pequeños y medianos empresarios empiecen a recuperarse rápidamente. En Perú la inclusión financiera es prácticamente una brecha que hay que reducirla. Esa brecha va a permitir que, si se reduce, va a permitir que muchos microempresarios accedan a los créditos que no pueden acceder dadas las condiciones o las dificultades que impiden que un sector económico acceda a una economía real, ¿no? Entonces, incluirlos, por ejemplo, se ha propuesto el plan de gobierno de Perú Libre, o con Castillo, ha propuesto que el Banco de la Nación se haga cargo, por ejemplo, como soporte para que avance. En ese sentido, habría que, por ejemplo, tomar en cuenta lo que el Banco de la Nación a nivel nacional hace, ¿no? El Banco de la Nación llega a prácticamente todos los confines del territorio nacional. Y en este sentido, lo que tendría que hacerse por ahí, por ejemplo, es trabajar tasas que equilibren el mercado, lo haga mucho más parejo, para que, interviniendo el Banco de la Nación, se haga más competitivo el mercado financiero, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, de mi óptica, yo que soy usuario y he sido usuario de muchos bancos, lamentablemente los bancos te cobran por dos transacciones. A partir de la tercera transacción ya te están cobrando 8 soles, ¿no? Y si es de provincia, por ejemplo, si alguien te hace una transferencia, si tú tienes un negocio y envías a alguien tu producto, aparte de que le vas a cobrar, o el consumidor va a pagar su delivery, va a tener que pagar un costo financiero que realmente me parece excesivo.
pagar 8 soles por cada transacción, por ejemplo, es algo que no debiera ocurrir ya, ¿no? Y en el Banco de la Nación, por ejemplo, esa es una de las falencias que habría que corregir, no solamente para los microempresarios, sino para que ese 75% o casi 80% de la población que se ha vuelto informal pueda tener acceso a un mejor financiamiento bancario y para que las tasas se reduzcan, ¿no? Creo que esa vendría, digamos, desde la óptica de la economía, esa sería uno de los mecanismos para empezar a trabajar rápidamente y fortalecer el empleo que se ha visto muy afectado. En un programa anterior toqué, Jorge, que habíamos perdido más o menos un 10% de la población se ha vuelto pobre o ha regresado a la línea de pobreza, ¿no? O sea, 3.300.000 peruanos siguen siendo afectados por este problema grave que ha ocasionado la pandemia y que para corregirlo, creo que son medidas simples, sencillas, rápidas e inmediatas para alentar a los microempresarios, apoyarlos y fortalecerlos, porque lamentablemente con las tasas que brindan los otros bancos es casi imposible. Juan, a ver, tenemos 2 minutos. Pedro Castillo ha dicho que ya de tener la proclamación y asumir como presidente de la República, bueno, él también ratificaría en el cargo a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva. Han dicho por ahí algunos economistas que eso es una señal clara hacia los mercados, lo cual han dicho deberá ratificarse de ser proclamado como presidente de nuestro país sobre Pedro Castillo, ¿no? Alonso Segura, también ministro de Economía, ha dicho que al margen de que Velarde acepte continuar al mando del Banco Central de Reserva, el mensaje brindado por Castillo es un paso importante. Sin embargo, se estará a la expectativa de más anuncios que generen calma a los agentes económicos. Para usted. Bueno, yo creo que mantener al presidente del Banco Central de Reserva en las condiciones actuales le da cierta tranquilidad a todos los agentes económicos, porque recuerda que el Banco Central de Reserva es el ente cuya finalidad está dirigida a controlar la inflación y a manejar la moneda, ¿no? A dar tranquilidad macroeconómica, que eso es fundamental. Retirarse, por ejemplo, ahora sería prácticamente como lo mismo que ha propuesto, que hizo en el Jurado Nacional de Elecciones Arce. Entonces, un poco como para petardear al sistema financiero en este momento, y eso generaría mucha inestabilidad, porque si no tienes a quién colocar inmediatamente, entonces como que caminas a la deriva, es un barco sin capitán, ¿no? Entonces aquí yo creo que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que se quede Julio Velarde, porque Julio Velarde, por ejemplo, desde mi óptica, ese es mi punto particular de ver las cosas. De repente habrá muchos economistas, muchas personas que están metidos en tema económico que tal vez discrepen conmigo, pero por ejemplo yo no estoy de acuerdo con que Velarde continúe en el Banco Central de Reserva, porque el Banco Central de Reserva necesita ya ser renovado en todo su directorio. Recuerda, yo siempre me he venido poniendo que hay 3 directores, por ejemplo, que deben salir, tres directores que son parte del equipo fujimorista. Creo que hay un aprista que tienen que salir de ese directorio. Entonces, desde esa óptica, desde esa mirada, por ejemplo, yo no coincido. Sin embargo, este no es el momento como para retirarse. O sea, podría Julio Velarde continuar hasta que Castillo tome las riendas del gobierno y luego tal vez hacer una convocatoria para el siguiente periodo a partir del año 2022, para hacer una convocatoria a
la elección de un nuevo directorio para el Banco Central de Reserva, que creo que hay mucha gente que también es muy capaz, ¿no? No con esto estoy queriendo decir que Velarde es un incapaz. Lo que pasa que en ese sentido yo creo que lo que hay que tener en claro, por ejemplo, es que Perú tiene una deuda externa muy grande, 81.000 millones de dólares es la deuda que tiene Perú. Y esa deuda hay alguna que se ha corrido a 100 años de plazo, hay otra que se ha llevado a 12, 15, 20 años, etcétera. Y entonces eso genera un interés de manera que hay que pagarlo continuamente, cuando ese interés, si lo tuviéramos más corto, más chico, podríamos de repente trasladarlo hacia inversión pública, hacia educación, podríamos trasladarlo para reducir algunas brechas que se requieren, porque hay que reducir en ese sentido, ¿no? O sea, mi óptica ahí, por ejemplo, es que hay que reducir el nivel de reservas para equilibrarlas correctamente sin necesidad de afectar al país. Bueno, el equipo nos ha ganado. Un abrazo, hasta el miércoles. Regresamos el día miércoles, Jorge. La persona que quieran comprar o vender un vehículo en el 998 24 39 23. Ya volvimos en alerta.